Muy buenos días a todos. La verdad que quiero agradecer primero a cada uno de ustedes la presencia hoy, agradecerle obviamente en la persona del vicegobernador Miguel Issa, a todos los funcionarios que hoy nos acompañan, legisladores nacionales, en la persona del presidente del Foro de Intendentes, Mario Cuenca, a cada uno de los intendentes que hoy nos acompañan, legisladores provinciales, pero fundamentalmente hoy a aquellos representantes de la actividad económica de la provincia de Salta, a los empresarios, a los sectores de la producción, a los sectores de la industria, a la representación de CAME, a los productores regionales, a los sectores, a las distintas cámaras, a los gremios que hoy nos acompañan y obviamente al público en general, a nuestras compañeras y compañeros por ahí de militancia que también se acercaron hoy. ¿Por qué me detengo en esto? Porque la verdad que cuando con José nos juntamos y estábamos charlando un día y claramente sentíamos la necesidad de plantear en la discusión de esta campaña que es imposible querer gobernar la Argentina sobre la base de pedir el voto a la sociedad o para que se vaya el presidente o para que no vuelvan los que ya estuvieron. Realmente, si ese es el eje de la campaña para elegir un nuevo gobierno, nada bueno puede pasar en la Argentina con el gobierno que venga. O sea, si el gobierno que viene a resolver el problema de la Argentina y de los argentinos se basa solamente en el voto logrado a partir de la profundización de la grieta, si la confianza en un nuevo gobierno está basada solamente en que voto a alguno para que no llegue el otro, ¿qué nuevo podría pasar en nuestro país? Creo que el futuro, lamentablemente, no va a ser diferente a lo que hoy vivimos. Y por eso decidimos hacer este encuentro, para hablarle a la cara, a los ojos, para explicarles por qué nosotros estamos muy preocupados para que en la Argentina que venga haya un gobierno que lo primero que haga es volver a unir a los argentinos. Cuando nosotros elegimos el nombre de este Frente Consenso Federal, la verdad que sentí una profunda satisfacción porque cuando estaban en el diálogo Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey, ustedes saben que el esquema de Roberto Labaña se llamaba Consenso 2019 y el esquema que veníamos construyendo nosotros con el gobernador Urtubey era Argentina Federal. Entonces lo más lógico era Consenso Federal. Y Roberto Labaña dice, y le pongamos 2030 por las metas de la humanidad, y ahí empecé a ver cuánto nosotros teníamos para dar ya a los salteños, porque las metas del 2030 ya las habíamos definido hace tiempo, y está Julio Lutaif aquí como presidente del Consejo Económico y Social. Y ahí empecé a ver que nosotros ya de entrada teníamos para ofrecerle a los argentinos algunas medidas puntuales, algunas políticas de Estado puntuales que habíamos llevado a Salta a partir del consenso. Cuando el gobernador Urtubey dice el primer día de gobierno hay que convocar a un Consejo Económico y Social y le aporta esa idea al discurso de campaña o al discurso de programa de Roberto Labaña, estamos convencidos que ese Consejo Económico y Social que hay que convocar el primer día de gobierno es necesario no por una reunión burocrática donde se encuentren empresarios, gremios, representantes de la oposición. Tiene que ver con cerrar la grieta, tiene que ver con la posibilidad de entender que la única salida que tiene la Argentina de esta difícil situación a la cual ya José hizo referencia y que yo describo solamente con un dato más que para mí es categórico y demuestra el tobogán en bajada que está en nuestro país, que es el 50% de nuestros niños bajo nivel de pobreza. De ahí podemos desencadenar todo el resto
Si hay 50% de nuestros niños bajo nivel de pobreza, es porque no funciona el sistema productivo, es porque no funciona el sistema industrial, es porque la cadena de crecimiento en la Argentina se ha roto. De los últimos 40 meses en nuestro país, solamente 3 meses, octubre, noviembre y diciembre del año 2017, nuestra economía ha crecido, con lo cual es imposible en este marco que no haya otra realidad social. Pero también hice memoria y digo, bueno, además del Consejo Económico y Social, algo que viene sosteniendo el gobernador Urtubey como manera de cerrar la grieta sistemática y ordenadamente en cada uno de los reportajes, también tenemos que plantear o tenemos la posibilidad de avanzar en temas muy profundos. La Argentina puede romper esta curva vinculada a la situación de pobreza de los sectores más vulnerables, haciendo base en la situación de nuestros niños, y claro, si lo estamos haciendo en Salta, si lo hacemos pero de manera seria, ordenada, sistemática, aplicando las nuevas tecnologías a los relevamientos sociales, y cuando uno habla del Ministerio de Primera Infancia en la provincia de Salta, puede mostrar con orgullo que eso y ese modelo ya empieza a ser replicado en varias provincias. Y si nosotros tenemos que en Salta hemos podido pasar de 8 por 10.000, 8 madres cada 10.000 madres morían prematuramente o anticipadamente por situaciones sociales y demás, y hoy se ha bajado casi en un 80% esa realidad a 1,1. Cada madre o cada niño que muere prematuramente es un dolor, pero la única manera de ir midiendo las políticas públicas es a través de las estadísticas. Y lo mismo en el caso de la mortalidad infantil, haber pasado del 15 por 1000 a 9 por 1000. Todavía 9 de cada 1000 niños mueren prematuramente en la provincia de Salta, pero no se logra lo que no se comienza a ordenar de manera seria, no a través del discurso solamente político. Y hubo que tomar una decisión, primero de crear un ministerio, luego de darle sistema, luego de darle método, luego de aplicarle la tecnología. Y como podría decir eso, también puedo decir la reconstrucción del sistema federal. Se ha hecho acá en Salta a través de las descentralizaciones municipales. Se ha confiado en la capacidad de gestión del intendente del interior de la provincia. ¿Por qué no se lo puede hacer en la Argentina? Nosotros estamos totalmente convencidos que si la Argentina retoma una etapa de crecimiento, se va a poder concretar ese proyecto del cual venimos hablando hace mucho tiempo y que tiene que ver con el Fondo de Convergencia. El Fondo de Convergencia tan hablado y tan planteado, en el cual se ha perdido una oportunidad histórica en nuestro país en los momentos en que la Argentina crecía a tasas del 6, 7, 8%. Ese era el momento para redistribuir la riqueza en la Argentina. En la etapa de crisis es muy difícil que se pueda hacer, pero nosotros confiamos que si la Argentina retoma la senda del crecimiento, no hay que discutir solamente una nueva ley de participación, es muy difícil sacarle lo que ya percibe cada provincia. Pero sí estamos totalmente convencidos que en una ley del Fondo de Convergencia, redistribuyendo los mayores recursos, esto se puede lograr. Ahora bien, ¿qué hay que agregarle a eso? ¿Qué es lo que hace falta agregarle también para encontrarle al nuevo sistema federal un sentido lógico? No solamente hablar de la distribución de recursos, sino hablar de infraestructura. En la última planteaba la necesidad de incorporar en la reforma tributaria criterios diferenciales, algunos de los cuales pudimos incorporar dentro del proceso de negociación que teníamos desde el interbloque que representaba a los gobernadores y el gobierno nacional. Y hago un paréntesis porque de eso se trata. Es muy fácil ir al Congreso, pararse o sentarse en una banca, apretar siempre el botón no, y volverse acá y decir yo soy el gran opositor. El tema es que los que formamos parte de un proyecto político que tiene la responsabilidad de gobernar, tenemos la obligación de garantizar los recursos para que la provincia siga funcionando, para que las obras se sigan haciendo.
Y ahí es donde tenemos que sentarnos a discutir. Y en ese proceso de discusión de la reforma tributaria y de la ley PYME, yo hablaba, y por eso se incorporó dentro de la ley PYME el artículo 10 y el artículo 11 que habla de la facultad del presidente o del Poder Ejecutivo de fijar criterios diferenciales para las políticas tributarias, y que es uno de los temas que planteamos y seguimos planteando que tiene que aplicarse, porque la verdad que no hace falta ninguna ley. Hoy si el presidente aplica el artículo 10 y 11 de la ley PYME, ya automáticamente podía estar fijando criterios diferenciales en materia tributaria para dos situaciones. Para las áreas de frontera, por los niveles de competitividad que tienen nuestros pueblos vecinos y en otras circunstancias de acuerdo a la realidad del tipo de cambio y demás, y además para las economías regionales en crisis que hoy existen. En la última sesión, o en la anteúltima, tuvimos que declarar la emergencia de todo lo que es el sector frutícola y podríamos hablar de un montón. Pero le decía yo a Duhovne de estos criterios diferenciales y él me dice, no, dice, obviamente, al comienzo, después tuvo que acordar algo porque si no, obviamente hay leyes que no se terminaban de armar. Me dice, no, nosotros no discutimos competitividad a través del régimen tributario o de lo fiscal. Nosotros, y bueno, pero ¿en dónde achicamos? Le digo, ministro, la competitividad. Y me dice, en la infraestructura. Bueno, pues estamos fritos, porque si nosotros tenemos claramente que lo lógico es que la competitividad uno lo logre con mejoras en infraestructura, en logística, pero para que nuestras regiones del norte, del NOA, del NEA, tengan inmediatamente algo de competitividad, necesitaríamos esperar 100 años en los niveles de inversiones que hoy hay respecto a los criterios con que el gobierno nacional, no solamente los anteriores también, porque esto hay que decirlo, cuando un gobierno hace campaña, lo hace con el mejor discurso federal, ahora cuando se sienta gobierna con el padrón electoral, este gobierno y los que estuvieron. Entonces, cuando escuchaba eso, no puede ser, o sea, no podemos condenar a nuestras regiones a esperar 100 años para que al ritmo de los presupuestos normales llegue la infraestructura necesaria a nuestras provincias para volver a ser competitivos. Entonces es donde hay que encontrarle un mix, y es lo que yo le planteaba al jefe de gabinete en su última presencia en el Congreso, cuando hizo un relato de cuánto se invertía de fondos nacionales en cada provincia. Y en Salta estamos invirtiendo 17.000 millones para lo que es obras terminadas y obras en ejecución. Entonces yo le digo, está bien, pero resulta que una sola obra, que es la obra del Bajo, a la cual hizo referencia recién Silvina, 31.000 millones para una sola obra en la Ciudad de Buenos Aires implica casi el doble, ¿no es cierto?, de lo que significa la totalidad de obras en la provincia de Salta. Pero no es solamente Salta, es cada una de las provincias. Y acá donde digo, es que creo que estamos en una etapa fundacional, para nosotros por lo menos, para nuestro sector político, y lo hablo desde este lugar siendo respetuoso porque seguramente no todos pertenecen a nuestra idea desde una política partidaria, pero esto supera una política partidaria. Yo siento que es la oportunidad de ya no esperar más que alguien que no tenga la visión real de lo que pasa en el interior nos resuelva los problemas. Creo que con el protagonismo de Juan Manuel Urtubey tenemos la oportunidad histórica de entrar en una etapa fundacional de una nueva visión de la política argentina. Y alguno dirá, bueno, pero es demasiado lo que está planteando. Y la verdad que si uno toma las fórmulas presidenciales hoy y ve que es el único dirigente proyectado del interior, ¿por qué no pensarlo de esa manera? Hoy si Urtubey no estaría planteando estas cuestiones vinculadas a la agenda federal, uno se da vuelta y mira, y un dirigente político de la oposición dice, yo dejaría a mis hijos con Barreda en vez de dejarlo con la gobernadora. Y la otra dirigente del gobierno de hoy le dice, lo acusa a los sectores vinculados al gobierno anterior, estos son como fascistas o como Hitler. Si la discusión de la Argentina pasa entre Barreda y Hitler, ¿a dónde vamos a ir a parar como país? ¿Quién le habla a los argentinos? No es fácil porque vos te parás
en este tipo de diálogo que estamos teniendo querer tener con ustedes, donde podemos hablar de otras, si el tiempo me da, de algunas otras iniciativas, y te dan con esto, ¿no? Porque en realidad lo que llama la atención y a los medios, la polarización, está bien, ahora hagámonos cargo a dónde vamos como país, después no nos quejemos, creo que esto es lo que hay que hablar, tratando de hablar con los argentinos, cuando recorríamos los valles ayer, o cuando estábamos en el norte, o cuando estamos en cada uno, dándole a la cara y decir, ojo que el destino de la Argentina no decide ni un encuestador, lo decide cada uno, con una agenda concreta. Ayer le daba a unos gauchos que estaban en Seclantá el ejemplo, porque hablábamos de Güemes, en determinado momento voy a contar la verdad de cómo sale la ley de Güemes. La ley de Güemes, aclamada por la totalidad de la Argentina, ni porque nos vienen a la política nacional a decir hay que reivindicar a Güemes. La ley de Güemes sale después de más de 100 años, que la habían intentado por las vías diplomáticas, parlamentarias, ir a una comisión, buscar consenso. Sale porque cuando termina la gestión anterior, a fin del 2015, y ya se iba un gobierno y venía otro, hubo una sesión donde entre el gobierno que se iba y el gobierno que llegaba necesitaban una ley, esa famosa sesión de las 60 leyes que salieron aprobadas. Entonces yo me paré con un grupo de diputados, hacía falta quórum. Y digo, bueno, si quieren sesión, nosotros no nos ganamos nuestro lugar a partir de pararse firme, empezar a plantear las cosas con dureza. Nadie va a venir a reconocernos nada. Nadie iba a venir a decirnos, Güemes es héroe nacional. A mí me ha tocado hasta pelearme con periodistas explicando por qué había que ser un feriado más de Güemes, y la verdad que el feriado era lo que menos nos interesaba. Pero doy este ejemplo porque por ahí se cree que cuando uno plantea las cuestiones desde el interior hay un reconocimiento. No hay nada. Hay que ganársela con estrategia, hay que ganársela no con posiciones ideales, a todo lo más cómodo para, creo, nosotros, y hablo por Rodolfo, por Cristina, que hemos trabajado mucho con ellos, era, vuelvo a decir, pararse y decir, este gobierno no sirve, está todo mal. Y cuando volvíamos acá, hay un gobernador que nos decía, muchachos, pero ustedes me tienen que ayudar a gobernar, porque acá a la gente le dijimos que somos parte de un mismo proyecto político. Y cuando uno es parte de un mismo proyecto político, no lo es para cortar cinta nada más. Es para trabajar, es para laburar. Y en laburar hay que sentarse, empujar el lápiz y tratar de resolver los problemas. Entonces, cuando uno habla de agenda, claro que hay agenda para hacer. Y hay cosas con orgullo, cuando yo decía el Ministerio de Primera Infancia, la política de centralización, con Rodolfo con orgullo podemos decir que la experiencia de Salta en materia de organización de justicia procesal, hoy se está tomando a nivel del país, y Salta y Jujuy son las primeras provincias que empiezan a aplicar el código. Y veía un artículo ayer, creo que fue en el diario, donde ya se empieza a ver los resultados, sentencias de juicios que no salían, porque la demanda de seguridad, que es una de las demandas más importantes de la Argentina, no se resuelve si no hay un proceso penal ordenado. Y eso también lo pudimos dar desde Salta, mostrarlo como una experiencia importante al país. Estamos ya, ¿no? Bueno, ya termino. Quiero tirarle algunas leyes que creo que son importantes para el momento. La ley PYME hablamos recién. La ley... Un tema que tiene que ver con el bolsillo de los argentinos, con el costo de los empresarios, con el costo de los productores, que es las tarifas. ¿Se puede seguir pagando estas tarifas? Obviamente que no. ¿Se puede resolver el tema tarifa? Obviamente que sí. ¿Y cómo puede hacerse? Fijando otros criterios, pero dándole seguridad jurídica al que quiere invertir. Si nosotros presentamos un proyecto de ley sobre la base de lo que venía planteando el gobernador, de decir, fijemos criterios de referencia para las tarifas domiciliarias y de las PYME vinculados a la actualización a través del salario de los trabajadores o como tope de la inflación. Pero debemos facultar al gobierno de prorrogar por 5 años las concesiones para que los empresarios y los inversores puedan ir al mercado de capitales cuando la Argentina retome, obviamente, su normalidad,
y pueda lograr el financiamiento de sus inversiones en los mercados de capitales, y no solamente a partir de la carga tarifaria. Pero esto no se hace imponiendo, creo que es a través del consenso, creo que hay que hacerlo a través del diálogo. Por eso creo en el tema del Consejo Económico y Social, para que también nos sentemos allí a discutir este tipo de cuestiones. La línea de crédito para el sector productivo son todas leyes que ya están presentadas y que nosotros la estamos planteando como agenda. Nosotros no venimos a decir que ahora descubrimos la América, son todos temas que ya están planteados. La línea de financiamiento para el sector productivo y la industria por 5 años con un descuento en las tasas de referencia del Banco Nación Argentina y del BICE del 40%. La ley de promoción y de desarrollo de polos tecnológicos y parques. Tenemos que incorporar a todo el país al desarrollo tecnológico a través de los parques y polos tecnológicos para unir el desarrollo tecnológico, la actividad productiva y cómo hacer para que nuestros productores, para nuestros inversores, para quien quiere invertir en el desarrollo productivo de la Argentina, tenga o mejor ubicación dentro del mercado local o en los mercados globales. No puede ser solamente privilegios de algunas provincias o de algunos sectores más desarrollados económicamente la relación de la tecnología con la actividad productiva. Obviamente podríamos hablar mucho de la ley de emergencia PYME vinculada a los saldos técnicos de IVA o la reducción del 50% del anticipo de ganancias, o las líneas especiales para descuento a cheque, que creo que deberían tener un tope específico para este momento de la Argentina. Porque digo, todos estamos de acuerdo en que la Argentina debe mantener el equilibrio fiscal. Todo el mundo está de acuerdo en avanzar al superávit. Ahora, no se puede pedir que la Argentina solamente tenga superávit o equilibrio fiscal sobre la base de más impuestos y menos inversión pública, porque si no, claramente no vamos a salir de la recesión, con lo cual hay que generar el crecimiento que acompañe. También podemos hablar del 0% de ganancias para aquellos bienes que den valor agregado para la exportación, o los aportes patronales diferenciales para aquellas pequeñas y medianas empresas o para aquellos sectores de la industria que le den valor agregado a la producción, en una escala que puede ir en 4 años, del 0% para los trabajadores que se hayan incorporado, del 0% el primer año hasta un 100% en el 4.º año. O sea, la reforma laboral no pasa por sacar derechos solamente, digamos, algunos lo plantean. La reforma laboral pasa por incorporar más trabajadores al mercado laboral, y eso creo que al que quiere dar trabajo hay que ayudarlo. Entonces no perdemos nada con el primer año que el que quiere dar trabajo no pague nada de aportes patronales, si el trabajo hoy no existe. En la medida que se vaya consolidando el trabajo, iremos regularizando la situación para pasar del 0 al 25, al 50 y al 100. Es una escala. Digo, y la verdad que no me quiero extender más, pero podríamos estar hablando también de algunos otros proyectos, como el compra argentino. Creo que la ley hay que modificarla un poquito y bajar la preferencia del compra argentino de pymes, darle 20 puntos y a las empresas normales 10 puntos. Y la logística. Ayer en Cachi nos decía, estaría bueno que vuelva el presidente para que hablemos en Cachi de la Ruta 40, y podríamos hablar de la autopista en Rosario La Frontera y en Güemes y la playa de transferencia. Tendríamos que discutir en un modelo de país qué desarrollo vamos a darle al ferrocarril, si horizontal o vertical. Es verdad que se han cambiado muchas vías, pero yo veo que el diseño es vertical, es siempre hacia el puerto de Rosario o a Buenos Aires, y el esquema horizontal o transversal de vías de desarrollo no existe en la Argentina, y ese es el que nos interesa a nosotros hacia el C14. Dicho todo esto, lo que queríamos es decirle que hay otra Argentina que es posible por fuera de la grieta, que hay otra Argentina que es posible cuando uno pueda pararse a hablar de propuestas, que nosotros, independientemente del resultado, nosotros salimos a hacer la mejor elección posible, a ganar, a entrar al balotaje, y si nosotros ingresamos al balotaje no me cabe duda que Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey es presidente y vicepresidente. Pero esto depende del voto. Ahora, en esta campaña nosotros no vamos a entrar en el juego de las consignas vacías, de las acusaciones que siguen profundizando la grieta y desuniendo a los argentinos. Porque si esto sigue así, nada bueno puede pasar en la Argentina. Nosotros confiamos que hay otro país que es posible de la mano de un gobierno que vuelva a unir a los argentinos, que sea de unión nacional, que no es
uniformidad, no queremos que todos pensemos igual, pero sí queremos que nos podamos volver a sentar en la mesa los que pensamos diferente a construir un país mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo Cosiner.